Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, es una gran bendición poder tener la libertad de acercarnos a esta verdad que ha costado sangre. Ayúdanos a nosotros a valorarla, ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a meterla en nuestro corazón y en nuestra mente, y que esta palabra tuya sea la que dé la dirección a nuestros pasos. Háblanos el día de hoy, Señor, y que nuestro corazón esté abierto y dispuesto para recibir tu mensaje. Bendice a cada uno de los que nos están viendo a través de estas pantallas. Derrama tu misericordia, tu cuidado y tus bendiciones sobre ellos. Y gracias porque tienen el deseo de avanzar en su espiritualidad. Háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, amigo que nos estás viendo a través de esta pantalla. Es un grato gusto, es muy animador saber de que hay personas que apartan el tiempo para escuchar el mensaje de Dios. No porque nos escuchen a nosotros, o sea, que bueno que nos escuchan, pero más aún porque escuchan el mensaje de Dios, ¿no? Así que Dios me los bendiga, y aprovecho para mandar un saludo, porque hay personas que nos ven en otros lugares, no solamente en Illinois. Un saludo a todas las personas que nos ven en Veracruz, en Michoacán, en Oaxaca, personas que nos ven en Guatemala, que nos ven en Colombia, en Texas, en Tennessee, en Missouri, en California y acá cerca en Chicago. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y gracias por dejarnos saber de que nos están viendo desde tan lejos, ¿no? Así que el día de hoy continuamos con Lucas capítulo 6. Si te has dado cuenta, venimos en orden en el libro de Lucas. Así que el día de hoy estaremos tocando del verso 1 hasta el verso 11, si Dios lo permite, ¿no? En Lucas capítulo 6, interesante historia, y con el corazón abierto y dispuesto a ser dirigido por nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, o la pregunta de hoy es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? La semana pasada había una pregunta que le hacían a Jesucristo los fariseos, ¿no? ¿Por qué tú no haces las mismas prácticas que hacemos nosotros? ¿Por qué ustedes no las hacen? Y Jesucristo les dice, bueno, nosotros no las hacemos por esta y esta razón, ¿no? Si tú quieres saber las razones, pues ve al video de la semana pasada. El día de hoy están haciendo una práctica en común, que es guardar el día sábado, pero no se está haciendo en la misma forma que lo hacen los fariseos y los judíos en aquel entonces. Y entonces está la pregunta, ¿por qué hacemos lo mismo, pero por qué no lo hacemos de la misma manera, ¿no? Una pregunta también ahí, siempre buscando cómo encontrar el error en el ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Esto me recuerda a una historia, vamos a usarla de introducción, una historia que hace tiempo escuché, seguramente tú la has oído también, ¿no? Esta es una muchacha que llega la celebración de Acción de Gracias, compra el pavo, lo limpia, lo pone en la charola, le corta las alas y le corta las piernas, ¿no? Y eso lo pone en una charola aparte y lo comienza a sazonar y lo mete al horno. Pero su niña le pregunta, oye, ¿por qué le cortas las piernas y por qué le cortas las alas al pavo, no? Y ella dice, bueno, lo que pasa es que así es como me enseñó mi mamá a hacerlo. Entonces van a preguntarle a la mamá, y la mamá les dice, bueno, lo que pasa es que así fue como yo aprendí también de mi mamá. Para ese entonces la abuela todavía existía, así que le hacen la pregunta, abuela, ¿y por qué le cortamos las alas y le cortamos las piernas al pavo cuando lo vamos a hornear? Y la abuela decía, bueno, lo que pasa es de que cuando nosotros estábamos allá en nuestro pueblo, no teníamos un sartén tan grande y nuestra charola era pequeña y el pavo no cabía ahí, así que teníamos que cortarle esas extremidades para que pudiera caber en el horno, ¿no? El asunto es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estas personas le cortaban las alas y las piernas al pavo cuando lo horneaban? Lo hacían simplemente porque así se los habían enseñado. No tenía ya un sentido lógico el hacerlo, simplemente era una costumbre, ¿no? Y ese es el problema que tú y yo corremos como iglesia
cuando tenemos prácticas que las hacemos por mera costumbre, porque las hacemos porque siempre es lo que se hace y hemos perdido el sentido y la esencia de cada una de nuestras prácticas, ¿no? Y este es el caso que está viviendo Jesucristo con los fariseos y les está enseñando a sus discípulos a que aquellas cosas que se hacen deben hacerse con sentido, ¿no? Así que Lucas capítulo 6, verso 1 en adelante estaremos leyendo. Dice la palabra del Señor así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que es ilícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué ustedes están cortando espigas, las están frotando si hoy es día de reposo? La palabra para el día de reposo era Shabbat. La palabra que usamos nosotros es sábado, ¿no? En aquel entonces el sábado era el día para el Señor, ¿no? Esa es parte de la ley que Dios le dio a Israel. Dios le dio una ley al pueblo de Israel y le dijo que tenía que guardar el sábado. El sábado se suponía que fuera una celebración por la creación, ¿no? Porque Dios hizo su creación en 6 días y el séptimo día reposó. Y entonces le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a hacer lo mismo porque van a recordar que yo soy el Dios de la creación, ¿no? La iglesia ahora guardamos el día domingo en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en memoria a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una práctica que se hizo en la iglesia primitiva gentil. Lo puedes ver tú en el libro de Hechos y en algunas de las cartas de Pablo, ¿no? Donde se hace mención de estas cosas, ¿no? Sábado quiere decir reposo, un día para la celebración. Sin embargo, una mala interpretación de la ley de Dios había exagerado el mandato. Los judíos ahora tenían leyes que decían qué es lo que sí se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer en día de reposo. Y una de las cosas que ellos decían que no se podía hacer era el frotar el trigo con las manos, porque era como que si estuvieras cosechando y entonces estás trabajando. Sin embargo, ellos están saciando el hambre, agarran unas pequeñas espigas de trigo, las frotan con sus manos y se comen las semillas. Entonces eso no es trabajo, pero ellos lo calificaban como trabajo y entonces se estaba rompiendo el día sagrado, ¿no? Y lo hacían ya por costumbre. Esto es lo que hemos aprendido a hacer, así que lo que hacemos. Sin embargo, la escritura no condena eso. Hasta donde se sabe en la cultura hebrea, las reglas que existían antes de todas este montón de leyes, es de que si cortabas con una hoz el trigo, entonces sí estabas cosechando o estabas robando si no era tu terreno, ¿no? Pero si lo cortabas con la mano y lo frotabas, no estabas trabajando ni estabas robando. Era uno de tus derechos como persona que va en el camino y le da hambre y puede tomar algo para poder seguir subsistiendo, ¿no? En ese sentido. Ok, continuemos aquí y ya nos damos cuenta aquí lo interesante de los enemigos de la fe, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están tan cerca de Cristo que hasta saben lo que come y saben cómo se lo come, y están buscando de una forma muy exagerada la falla para hacerle caer, ¿no? Para que veas el corazón malintencionado de este grupo de personas. Verso 3 dice: respondiendo Jesús, y Jesucristo le responde a esta pregunta. ¿Por qué? La pregunta que ellos hacen es: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? En otras palabras, ¿por qué ustedes hacen lo que se prohíbe? Y Jesucristo les dice: ¿ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesucristo responde a la pregunta con 2 apelaciones. La primera apelación que hace es a la inspiración bíblica. Trae a memoria una historia
que ha sido escrita, válgame la redundancia, está en las Escrituras. Eso quiere decir que viene de la inspiración de Dios. Entonces él hace mención de una porción de la inspiración divina para decirles: lo que estos hombres hicieron ahorita no es ningún pecado. La historia es de que David y sus hombres tenían hambre y entraron al templo y le pidieron al sacerdote comer los panes que estaban ahí, pero los panes de la proposición solamente lo podían comer los sacerdotes, era parte del ritual. Sin embargo, ellos sí pudieron comer y Dios no les castigó, Dios no les mató y Dios no castiga al sacerdote por haberles permitido comer esos panes. Eso quiere decir de que Dios estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Había un interés mayor. La vida de David y de sus hombres era mucho más valiosa. La vida de ellos era mucho más valiosa y merecía entonces que pudieran seguir subsistiendo, ¿no? Y entonces Jesucristo toma esa historia y la compara. Estos hombres hicieron lo mismo. Para lo que ustedes creen que es ilícito, ellos vinieron, frotaron el trigo, comieron y no hay ningún pecado en eso. La otra cosa que hace Jesucristo es apelar a su propia autoridad, porque él dice: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, dice: es Señor aún del día de reposo. Jesucristo les dice: yo soy mayor que el día de reposo. Una afirmación muy clara para decir: si yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el que decido cómo el día de reposo debe cumplirse, si Él es el Señor del día del reposo, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo estos están tan cerca y están tan atentos a cualquier movimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la intención es a ver hasta dónde llega este hombre y qué encontramos para señalarle y que caiga y podamos nosotros hacer justicia con este hombre, ¿no? Continuamos con la historia. Esto sucedió en un día de reposo. Y entonces Lucas se encarga de contarnos otra historia que sucedió en otro día de reposo, ¿no? Si te das cuenta, la semana pasada los discípulos tenían una cuestión en cuanto al ayuno, en cuanto a estas prácticas. Algo que Cristo vino a hacer, vino a aclarar el propósito de las prácticas, vino a darnos una luz. Vino a mostrarnos el verdadero porqué de las cosas que hacemos. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Lucas se encarga de contarnos eso en cuanto a ese día de reposo, pero nos cuenta otra historia, verso 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca derecha, Y le acechaban los escribas y le acechaban los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. No. Hay variedad. Ahora está sucediendo esto dentro de la sinagoga, dentro de la congregación. Un comentarista, haciendo una pequeña mención acerca de esta situación, hace una observación interesante, y él decía que entre los creyentes hay variedad. Y él decía: está el que guarda todas las cosas, todas las prácticas, ¿no? Guarda todo, pero con un corazón perverso. Dice: están los otros de que guardan algunas cosas, algunas prácticas, dependiendo las circunstancias. O sea, no son firmes tampoco. Y los otros, dice, los que se esfuerzan para guardar todas las cosas, pero con corazones puros y con corazones humildes. Aquí está una congregación donde tenemos estos grupos, ¿no? Donde está el grupo de personas que están autojustificándose y están esforzándose por guardar todas las prácticas. Sin embargo, sus corazones son corazones perversos. Sus corazones son corazones que están corruptos. Eso no funciona en la iglesia de Dios. Mira lo que continúa diciendo la escritura, verso 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Imagínate la escena. Está toda la sinagoga, están reunidos, y le dice al hombre: tú ven
y ponte en medio. Ahora es el centro de la atención. Todas las miradas están sobre él. Los fariseos están esperando a ver si le sana, si lo hace en día de reposo. Mira que el fariseo no está preguntándose a ver si lo sana. Está diciendo a ver si hace esto en el día de reposo. La intención del fariseo es vamos a ver si rompe la ley del día sábado dentro de la misma sinagoga. ¿Ves? El corazón perverso no les importa la sanidad del hombre. Lo que están buscando es cómo encontrarle una falla a Jesucristo. Desgraciadamente eso está dentro de las congregaciones, que llega, pero no llega con un corazón limpio y no llega con un corazón abierto y dispuesto a celebrar a Dios y a recibir su mensaje, sino que viene con un corazón perverso buscando la falla o la falta de alguien, autojustificándose como haciéndose ver mejor que los demás. Entonces, ya que el hombre se pone en medio, Jesús les dijo a todos ellos: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué dice la ley de ustedes? El día de reposo, ¿se hace lo bueno o se hace lo malo? ¿Es prohibido hacer lo bueno en este día? Dice, salvar la vida o quitarla. ¿Qué es lo que es correcto hacer? Y mirándolos a todos alrededor, obvio, hay un silencio, hay una quietud entre todos, porque ¿cómo responder a esta pregunta? Bueno, sí, tengo que hacer lo bueno. Jesucristo dice, ok, vamos a hacer lo bueno, vamos a sanar a este hombre. Y ellos mismos estarían poniéndose la soga al cuello y no tendrían de qué culparle. Mira lo que sucede, dice, y mirando a todos alrededor le dijo, extiende tu mano, le dijo al hombre, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Su mano derecha estaba seca, no tenía vida, y le dice, extiéndela, y la mano se extiende y fue restaurada. Y ellos no se gozan por la sanidad del hermano que tienen dentro de la congregación. Ellos no se gozan ni se alegran porque ahora el hermano dentro de el hermano en la fe, el hermano de su propia raza, cuidaban esto el judaísmo ellos, ¿recuerdas? Y en vez de gozarse porque ahora le va a ir bien a este personaje, ellos, dice la escritura, que se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Interesante, mi hermano, y muy importante de que nuestra mente y nuestro corazón estén bien enfocados en nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. No vaya a ser que caigamos en el error de los fariseos de estar reuniéndonos pero con corazones perversos, de estar congregándonos en nuestras iglesias, alabando y adorando y levantando nuestras manos a Dios, pero con corazones perversos. Debemos tener cuidado de no caer en ese error. Una pequeña explicación, ¿qué es lo grandioso de este milagro? Para que tú veas la integridad en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo integridad, me estoy refiriendo, no sé si estoy usando bien la palabra, pero me estoy refiriendo a que abarca mucho del ser el milagro de Cristo. No es solamente el brazo, hay mucho más que Jesucristo arregla en esta persona, porque la mano es símbolo de trabajo, la mano es símbolo de provecho, la mano es símbolo de utilidad, y este hombre tiene la mano seca. Este hombre se ve a sí mismo inútil, se ve como un estorbo en la sociedad, se ve inservible, se ve sin derecho, se ve sin provecho, ¿no? Ahora, la otra cosa que Lucas se encarga de afirmarnos en esta historia es de que era la mano derecha, y el lado derecho en la escritura y en la cultura hebrea era símbolo de justicia, símbolo de derecho, símbolo de autoridad. Por eso la escritura dice que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios. Eso quiere decir de que Jesucristo está en la posición de autoridad, de derecho y de justicia de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No es de que esté un trono a la derecha y un trono a la izquierda, no, porque Dios es espíritu. La referencia a esa la expresión lo que quiere decir es de que
Jesucristo está en toda la autoridad, en todo el derecho. ¿Por qué? Ese es el lado derecho. Entonces este hombre que ha perdido la mano no solo se ve inútil, se ve sin provecho, sino que se ve sin derechos y sin justicia, porque su lado derecho es el que está marcado. Pareciera una maldición de Dios. Pareciera una desgracia que no va a poder solucionarse. Esta persona se ve a sí misma sin derechos, sin utilidad, se ve improductivo ante la sociedad. Y Jesucristo dice: ¿es lícito? ¿Me es permitido de que yo le restaure la mano, le regrese su utilidad, le regrese su derecho, le haga justicia y pueda reincorporarse en la sociedad de este hombre? ¿Será eso correcto o es incorrecto hacerlo en el día de reposo? Por eso el silencio de todos y por eso el enojo cuando Él hace la sanidad. Este fue como un gancho al hígado de nuestro Señor Jesucristo a las amenazas y la perversidad del corazón de estos hombres. Y se enojan. ¿Sabes? Es interesante que ante la verdad, mi hermano, hay dos opciones. Cuando a ti se te presenta la verdad, tú tienes dos opciones. La puedes aceptar o intentas destruirla. Cuando se dice la verdad de ti o se te presenta una verdad, tú y yo tenemos dos opciones. Aceptamos la verdad o intentamos destruir esa verdad. El corazón de estos fariseos va a ser destruir esa verdad, no aceptar la verdad. Jesucristo es el defensor de los débiles. Entre este destello de maldad y de sabiduría, esto que hemos leído y que hemos visto a Jesucristo cómo lo manejó, hemos visto cómo los discípulos están como espectadores ante toda esta situación, y vemos el otro lado de los fariseos con sus prácticas, cómo están viendo estas situaciones. Vale la pena que tú y yo también evaluemos acerca de nuestras prácticas. Evaluemos nuestras prácticas. No vaya a ser que caigamos en la condenación de los fariseos. Es momento de responder a la pregunta con la que iniciamos nuestro tema el día de hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay un grupo de hermanas, por la madrugada, mi esposa les ayuda en estudios y en oración, hasta donde tengo entendido. Y ahora se han propuesto ver las predicaciones, analizarlas y descubrir los puntos, ¿no? Así que espero en Dios estar haciendo un buen trabajo en poder explicar de forma sencilla la palabra de Dios. Pero para beneficio de ellas, aquí están nuestros 3 puntos de esta enseñanza el día de hoy. Intentando responder la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué te reúnes los domingos, mi hermano? ¿Por qué, por ejemplo, la semana pasada, por qué ayunas? ¿Por qué tu momento de oración? ¿Por qué tu momento de soledad? ¿Por qué tu momento de silencio? ¿Por qué todas esas prácticas espirituales? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como cristianos? Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar una defensa en cada una de las cosas que nosotros practicamos como cristianos, ¿no? Porque las prácticas religiosas no tienen sentido cuando se ha perdido el propósito. Cuando se ha perdido el propósito, Jesucristo les hizo saber a ellos: el sábado y yo soy mayor que el sábado. Sin embargo, los fariseos estaban viendo al sábado mayor que a Jesucristo. Una pérdida de enfoque, una pérdida del punto, una pérdida de la esencia puede hacernos alejarnos totalmente de la dirección divina que el Espíritu de Dios nos da, de que la palabra de Dios nos da. Este mismo día de reposo se había convertido en una práctica vacía y sin fruto. Así que no debemos estar metidos en prácticas huecas
que no le traen gloria a nuestro Señor. Primer aspecto que puede ayudarnos a nosotros para que nuestras reuniones o nuestras prácticas se mantengan saludables. Pero bueno, el propósito, recuerda que el propósito de cada una de las cosas que tú y yo hacemos en nuestra vida cristiana, el propósito, el foco, el centro es Jesucristo. Jesucristo es el porqué de todas las cosas que hacemos. Jesucristo es el por qué nosotros nos reunimos. Jesucristo es por qué nosotros cantamos. Jesucristo es por qué nosotros oramos. Jesucristo es por qué hacemos lo que hacemos. Jesucristo es la esencia. Jesucristo es el punto central, la motivación, la exigencia, el por qué. Su nombre es Jesucristo. Esa es la meta en las prácticas. La meta en las prácticas es Jesucristo. ¿Por qué te reúnes? Porque vienes a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque vienes a orarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y porque vienes a escuchar el mensaje que Cristo pudiera tener para tu vida el día de hoy. Eso es lo que estás haciendo el día de hoy, ahí escuchando a través de esta pantalla. ¿Por qué lo estás haciendo? Cristo es la razón. Cristo es el por qué. Cristo es el por qué se hacen las cosas. Aquí los fariseos tienen un montón de leyes agregadas al mandato de Dios en cuanto al día de reposo. Y esas leyes agregadas son las que se han convertido en una carga muy pesada para el pueblo. Y ahora todo es calificado como pecado. Ellos calificaban como pecado el cortar los granos de trigo y frotarlo con las manos. Y Jesucristo les dice, no, si fuera pecado yo se los estuviera prohibiendo, pero no es pecado. Es más, miren la historia. ¿Qué pasó con David? No es pecado. Son nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras intenciones pudieran alejarnos del enfoque central que es Cristo. Nuestras culturas, en este caso, por ejemplo, ellos, sus tradiciones les alejaron del punto. El propósito es Cristo. Sus tradiciones les habían alejado de una práctica real y honesta de lo que debía hacerse en sábado. Y eso nos debe a nosotros poner a meditar. No vaya a ser que nuestra cultura pueda interferir en la libertad de alguien más en cuanto a nuestras reuniones que hacemos. Quizá nuestras, creencias culturales, esas costumbres, quizá nuestros gustos pudieran dar una dirección equivocada al punto central que es Cristo, ¿no? A veces a nosotros no nos gusta algo y como no nos gusta, lo convertimos en pecado. Y obligamos a las personas a que esto no lo tienes que hacer, esto no está bien, pero no es pecado, no está bien, no lo tienes que hacer. A veces es la forma de expresarse, a veces nos expresamos dependiendo de nuestra cultura, dependiendo del área donde crecimos, a veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de comer, nuestra forma de expresar nuestra alegría, nuestro gozo. De pronto a alguien no le gusta y comienza a crearse esta idea de que es algo malo y es pecaminoso simplemente porque a mí no me gusta. ¿Sabes? Por ejemplo, en la música, en la alabanza, a veces la música es regional, ¿no? Y de pronto a alguien no le gusta y dice, no, eso no le agrada a Dios. No te agrada a ti. No es que no le agrade a Dios, es de que no te agrada a ti. Nosotros tenemos que aprender a ser flexibles y a poder ver con los ojos de Dios, con la variedad que ven los ojos de Dios. No debemos caer en el error de poner nuestros gustos, nuestros deseos como que si fueran la ley de Dios. Nuestros gustos y nuestros deseos no son la ley de Dios. El gusto y el deseo de los fariseos cuando se topan con Cristo no son la ley de Dios, porque Cristo vino a cumplir la ley.
y no falló en nada en la ley. Y quizá nosotros en aquel entonces hubiéramos hecho lo mismo. Jesucristo, ¿por qué estás haciendo eso en sábado? Eso no se hace en sábado. Eso no se hace en este día. Eso no se hace en el servicio. No se grita en el servicio. Qué sé yo, se levanta tanto la voz en el servicio. Quizá si estás desafinadito, no levantes mucho la voz porque se escucha mal. No, déjale la libertad de alabar y exaltar a Dios con el gozo que el mismo Dios ha puesto en su corazón y que lo exprese de la forma que quiera. Uno de los grandes errores que cometió la iglesia cristiana en el evangelismo hace años atrás, por ejemplo, cuando se van al continente africano y se encuentran las tribus, ¿no? Y se encuentran las tribus y se les predica el evangelio y las tribus aceptan el evangelio y entonces las tribus ahora van a alabar a Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con sus bailes, lo van a hacer con sus tambores, lo van a hacer con sus brincos. Pero entonces el evangelista occidental, el que tiene otra mentalidad, dijo: no, así no es como se adora a Dios. A Dios le gusta el piano, ¿no? A Dios le gustan las voces parejitas y a Dios no le gustan los brincos, ¿no? Y entonces vino a poner una forma como que si fuera la ley de Dios. Ahora las misiones han cambiado. Ahora los misioneros van y entrenan a un cristiano en la práctica de las misiones, y ahora que es local, que es de la misma área, que tiene la misma cultura, que tiene el mismo lenguaje, las mismas creencias, los mismos gustos, ahora esta persona es la que va a presentar el evangelio a su misma gente. Han cambiado y eso es bueno, pero a base de errores. Mi hermano, tú y yo como miembros de una congregación, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, debemos tener cuidado de no poner nuestros gustos y nuestros deseos en la misma posición de la ley de Dios. Debemos estar claros en eso. Primer punto que nos va a ayudar a tener unas reuniones saludables es tener claro el propósito. El propósito es Jesucristo. La segunda cosa, también necesitamos en este propósito que es Cristo, necesitamos nosotros un corazón sincero. Necesitamos reunirnos, congregarnos, orar, cantar, todas las prácticas que hacemos, necesitamos hacerlas, mis hermanos, con un corazón sincero. Los fariseos se reunieron con un corazón perverso. Vamos a ver si lo sana, vamos a ver si falla, a ver si hace lo ilícito en el día de reposo. Vamos a cantarle a Dios, pero vamos a estar viendo a ver si está pecando fulanito o menganito. Vamos a estar orándole a Dios, pero vamos a estar viendo cómo vino vestida menganita o menganito, ¿no? Y entonces nuestro corazón perverso no se enfoca en Cristo, sino que está viendo qué falla pudiera cometer alguien. Oh, va a orar fulanito y fulanito se le traba la boca cuando ora. Ahorita es el momento. Ja. Mira cómo le ora a Dios. Yo lo haría mucho mejor. Un corazón perverso dentro de la congregación. Ahorita va a leer menganito y menganito no sabe leer muy bien. Yo puedo leer mejor. A mí mejor me hubieran puesto a leer el pasaje bíblico. Ese es un corazón perverso dentro de la congregación. Estos hombres, los fariseos, cuando el hombre de la mano seca está a punto de ser sanado, no hay alegría en ellos. Y muchas veces nosotros en nuestras congregaciones, cuando menganito o fulanito es llamado por Dios para que haga una práctica ministerial o cualquier función, y a veces no nos gozamos y no nos alegramos porque somos incapaces de ver la obra de Dios en los hermanos. Esto es el problema de los fariseos, incapaces de ver la misericordia de Dios en acción para venir y liberar a este hombre que por toda una vida tenía la mano seca y que se veía a sí mismo como innecesario. Jesucristo viene y le sana y le dice: tú eres valioso, tú eres necesario. Por ti voy a morir también.
Y el día de hoy te voy a dar una prueba de mi poder. Voy a restaurar no solo tu brazo, sino tu dignidad como ser humano. Sabes, cada hermano, cada individuo tiene esa dignidad dada por Dios, la cual tú y yo debemos respetar. Debo venir a mis reuniones, a mis estudios bíblicos, a mis oraciones. Debo venir a la alabanza, debo venir a lo que tú hagas y cualquier cosa que tú hagas y donde sea que tú la hagas, con un corazón sincero. Porque es muy triste llegar al culto, pero tener un corazón lejos de Dios. Nos pasaría lo que le pasó a Judas. Caminó 3 años y medio con el maestro, pero su corazón era un corazón perverso que nunca se sometió al maestro. Estos fariseos en la reunión para adorar a Dios, buscaban el mal de Cristo. Eso es estar totalmente perdido, mi hermano, en el propósito de las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cristo es la esencia, por eso lo hacemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer de una mejor forma? Pues necesitamos un corazón sincero para poder cumplir con eso. Asegurémonos nosotros, mis hermanos, de estar con un corazón sincero en cada una de nuestras reuniones. Aquí venimos porque hay esperanza. Aquí venimos, mis hermanos, porque hay perdón. Aquí venimos porque hay amor, porque hay restauración. Asegurémonos, pues, nosotros de ser agentes de amor, agentes de perdón, agentes de restauración. Asegurémonos nosotros de ser de bendición para los hermanos. Atrevámonos nosotros a ser de bendición. Y la tercera cosa, algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras reuniones, es practicar el segundo gran mandamiento: practicar el amor al prójimo. Sí, mi hermano, cada uno de estos hermanos que están a nuestro lado son nuestro prójimo, y el segundo gran mandamiento dice: amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos buscar el bienestar común. Estos fariseos no buscaban el bien de los discípulos cuando los vieron comer. No, ustedes tienen que aguantar hambre porque si no están pecando. No, busca el bienestar de tu hermano. No, este hombre tiene que continuar con la mano seca porque hoy es sábado, mejor hazlo en otro día. No, hay que buscar el bienestar. Hay que hacer el bien o hay que hacer el mal en nuestros días de reunión. ¿Qué hacemos? ¿El bien o hacemos el mal? Debemos hacer el bien. Mi hermano, mi hermana, asegúrate de que cuando te reúnas, ve con un corazón sincero, ve enfocado en el propósito que es Cristo, para que podamos practicar el amor al prójimo, para buscar el bienestar común, el bienestar espiritual. Busquemos el bienestar de la espiritualidad de nuestros hermanos. Cuando el hermano está haciendo algo para la obra de Dios y está es un principiante, y como todos nos salen las cosas de pronto no muy bien, como siempre, no le echemos tierra para enterrar a ese pobre hermano. No, motivémosle para que crezca en su labor espiritual. Vemos al hermano que de pronto su vida está en pecado. Acerquémonos al hermano y ayudémosle en su espiritualidad. Ayudémosle a arrepentirse y que se acerque otra vez al trono de la gracia. Busquemos el bienestar espiritual, busquemos el respeto para con los hermanos. Mi hermano, lo que decíamos anteriormente, mis gustos, mis sueños, mis metas no son la ley de Dios. No puedo esperar que los hermanos tengan los mismos gustos que yo tengo. No puedo esperar que los hermanos tengan la misma responsabilidad que yo tengo cuando yo empecé mi camino con el Señor aproximadamente a mis 19 o 20 años. Empecé la lectura bíblica a mis 11 años, pero cuando tuve realmente un encuentro con Dios fue hasta mis 19 años aproximadamente.
No puedo esperar yo que tenga la misma pasión, el mismo deseo, el mismo interés, el mismo compromiso aquella persona que llegó la semana pasada a la iglesia o la persona que lleva 3 meses en la iglesia. No puedo esperar. O sea, gloria a Dios si así fuera, pero yo no puedo imponerle esa responsabilidad. Porque a mí me tomó 19 años. De mis 19 años a mis 46 años, me ha tomado más de 20 años la responsabilidad que hoy siento. Respeto a los hermanos, respeto a las diferencias. No todos tenemos los mismos gustos en la variedad. Aquí mi hermano, mi hermana, no estamos todos idénticos, somos diferentes, todos somos diferentes, gustos diferentes. Debemos respetar y entonces yo debo ser flexible. Yo debo ser flexible a lo que, si es pecado, obvio, hay que confrontarlo, pero si es meramente cuestión de gustos o cuestión de cultura, eso no es pecado. Debo yo aprender a hacer la diferencia entre lo que es sagrado, entre lo que es profano y entre lo que es secular. Yo debo aprender a hacer esas diferencias. Debo dar ese respeto. Nuestras diferencias, mi hermano, nos enriquecen. Si nosotros nos atreviéramos a usar y a aprender cada una de las diferencias de cada uno de los hermanos en nuestras congregaciones, enriqueceríamos nuestras vidas. Cada individuo es único y es digno de respeto. Eso nos va a ayudar, mis hermanos, a responder a la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si sabemos por qué hacemos lo que hacemos, vamos a hacer bien las cosas que hacemos. Si está claro en mi mente que lo que hago es por Cristo, la forma en que lo voy a hacer va a ser agradable a Dios. A veces las formas en que hacemos las cosas no son gratas a Dios, porque realmente no las estamos haciendo para Dios. Recuerda que el propósito, mi hermano, es Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que ahora te toca a ti, mi hermano, mi hermana, responderte esa pregunta: ¿por qué haces lo que haces? Y espero que te hagas esta pregunta cada vez que te reúnes ahora. Voy a ir a una reunión de estudio bíblico. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué voy a ir? Y eso me va a ayudar a mantenerme enfocado. Voy a ir el domingo a la iglesia. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque es costumbre. Y esto nos va a ayudar también a hacer una mejor práctica en las cosas que hacemos. Espero en Dios que el Señor haya hablado a tu vida como habló a mi vida. Cada vez que abrimos su palabra, habla a nuestras vidas. Y es bueno que nuestras congregaciones estén sanas, espiritual y emocionalmente, más llevaderas, donde fluya el amor, donde fluya el perdón, la comprensión, donde la ayuda mutua sea el pan de cada día, donde extender la mano sea nuestra costumbre en vez de señalar y juzgar. Cierra ahí tus ojos donde estás ahí sentado, mi hermano, mi hermana, para que nos despidamos con una oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el Señor de nuestras reuniones. Tú eres el Señor del domingo. Tú eres el Señor de la alabanza. Tú eres el Señor de la congregación. Tú eres el Señor de la Biblia. Tú eres el Señor de la predicación. Tú eres el centro y el enfoque de todo. Ayúdanos a que eso esté claro y esté presente en nuestras mentes. De que nunca se nos olvide el por qué hacemos las cosas. Tú eres el por qué. Tú eres nuestro por qué. No solamente en domingo, sino cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a reflejar cada día más ese carácter santo y perfecto que es tuyo. Espíritu Santo, llénanos, moldéanos,
y danos la forma que tú quieres. Y destruye cada forma nuestra, para que seas tú el que venza en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.